Asociación Misionera La Batalla de la Fe presenta La Hora del Mensaje. Un enfoque sincero del mensaje bíblico que Dios quiere comunicar hoy. Dedique unos minutos y obtendrá beneficios eternos. La Hora del Mensaje con el pastor Ezequiel Molina Rosario. Jehová es tu esperanza. Vuelve tu mirada. Vuélvete a Dios. El tema que tenemos es hijos de Dios por definición. Hijos de Dios por definición. Quiero que se concentren porque no hay otra razón que sustente lo que vamos a hablar en esta oportunidad que no sea una clara definición de qué es un hijo de Dios y por qué nosotros somos hijos por definición y no por otra cosa. El hijo generalmente tiene derechos a heredar, o de hecho hereda los genes y los bienes de su progenitor. Nadie más hereda que no sean los hijos, tanto los genes como los bienes. Esto es en el mundo material. Ahora, en el mundo espiritual, un hijo de Dios tiene derechos y tiene privilegios exclusivos, que así como otro que no sea el hijo natural no puede heredar los genes, dentro de la fe cristiana o de la fe, solo los hijos de Dios tienen derechos y privilegios a herencias espirituales y eternas que todo el mundo quisiera alcanzar. Ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Ser hijo de Dios implica un derecho a molestarlo en cualquier horario y por cualquier cosa. Ser hijo de Dios significa confiar o poder confiar en Dios. Ser hijo de Dios significa poder esperar que las promesas escritas en la Biblia se cumplan en mí. Ser hijo de Dios significa que tengo derecho a la protección divina. Derecho a la protección divina como hijo de Dios. Pero hay preguntas. ¿Conoce usted algún hijo de Dios? ¿Cómo se califica usted mismo? ¿Se califica usted como hijo de Dios? ¿Quién dice que uno es o no es hijo de Dios? ¿Hay algún árbitro que determine estos son y estos no son? ¿No le importa a usted estas preguntas? Está en peligro. Si usted es indiferente, porque delante del mensaje de Dios, escuche bien esto, delante del mensaje de Dios necesariamente tiene que haber una de dos posturas, a favor o en contra. Usted no puede ser indiferente. Usted está en contra o está a favor. Cristo dijo que el que no es con Él es contra Él. Lo que quiere decir que no hay punto medio. Usted o está con Él o está en contra de Él. Ahora, determinar quién es o cómo es un hijo de Dios no tiene una varita mágica aquí en la tierra, o una medida, o un reglamento. Tenemos obligatoriamente que acudir aquí a las verdades bíblicas. Tenemos que acudir al manual que se llama la Biblia. Y estas verdades que vamos a mencionar hoy, que son como 6, estas verdades bíblicas son como el medidor para definir. Usted no lo va a definir, se autodefine quién es o quién no es hijo de Dios. Porque es posible que mucha gente esté creyendo que es hijo de Dios,
y a la luz de la Biblia, que es el único manual, el único referente que tenemos es la Biblia. Alguien dirá, pero yo no le doy crédito a la Biblia. Mi pregunta sería, ¿y a qué tú le das crédito? La Biblia es el libro más acreditado en la tierra, el más viejo, etcétera. Si usted no cree en la Biblia, dígame en qué usted cree. Porque usted dirá, bueno, pero yo creo en lo que sea. Yo digo, ¿tú estabas ahí cuando se hizo eso? ¿Dónde estabas tú cuando se hizo el sol? O la luna, o las estrellas, o la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando se escribió la Biblia? No estaba en ningún sitio. Entonces tenemos que creer en el único documento existente, a menos que seamos locos. Entonces hay palabras, hay 5 palabras o 4 palabras claves. Qué bueno que tengamos en mente que vamos a utilizar en estos versículos 1 al 10 de Primera de Juan, capítulo 3. Entre otras palabras que vamos a utilizar son conocer, pecado, esperanza y práctica. Hay más de 10 significados de conocer a partir de la Biblia. Conocer puede ser que usted tenga la oportunidad de ver a alguien. ¿Lo conociste? Sí. Conocer puede ser que usted tenga la oportunidad de viajar a algún sitio. ¿Tú conoces la ciudad tal? Sí, yo estuve allá 1 hora. Pero conocer puede ser también usted dedicar tiempo a escudriñar una materia. ¿Conoce usted de física? ¿Conoce usted de astronomía? Entonces, cuando usted se ha embarcado en un estudio a profundo para conocer las intríngulis de esa materia. Pero conocer también es cuando usted tiene intimidad con una persona. La Biblia dice, y conoció Adán a Eva, y vino Caín. También eso es conocer. Entonces hay muchas formas de conocer que se utilizan indistintamente en la palabra de Dios, en la Biblia. Pecado es toda transgresión al reglamento conocido de Dios. ¿Y qué es el reglamento conocido de Dios? Lo que usted ha leído, lo que usted ha oído o lo que usted sabe que a Dios no le agrada. Porque hay cosas que no hay que decírselas a nadie. Hay cosas que usted sabe que son malas. Hay cosas que tienen un código universal. Y hasta los salvajes saben que eso es malo. Matar, robar, mentir, engañar. La gente sabe que en todos los lugares, en todas las épocas, eso es malo. Y así hay muchísimas cosas más. Entonces, pecado es lo que Dios ha dicho en su palabra que no lo hagamos. Puede ser lo que sea. Si Dios pidió, si Dios prohibió tal cosa y yo la hice, yo pequé. Pecado es lo que yo sé que está prohibido, aunque no lo haya leído, pero ya yo lo escuché, que está prohibido, que está contra la ordenanza divina, y yo sabiendo que es pecado, sabiendo que es malo, lo hago. Entonces yo soy rebelde contra Dios y estoy violando. Esperanza es la práctica de la fe. Esperanza es el resultado de la fe y la confianza. Entonces yo espero tranquilo porque yo conozco a Dios y porque yo he creído en Él. Y la práctica es la rutina, lo que hacemos constantemente, lo que compone nuestra vida, la práctica diaria. La Biblia define muy claro, y vamos a ver estas 6 verdades a partir del versículo 1 del capítulo 3 de Primera de Juan. Dice el versículo 1 así: mirad, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Lo primero para ser hijo de Dios está ahí, en ese versículo 1. Y eso tiene un resultado. ¿Quién es hijo de Dios? Aquel que se inscribe dentro de lo que dice aquí. Dios nos ha amado. Dios nos ha amado. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea,
nosotros somos la muestra real del amor de Dios. ¿Quién era usted antes de conocer a Dios? ¿Cuál es la ganancia que tiene Dios con usted? ¿Qué gana Dios con que usted le sirva? ¿Quién es el beneficiado en su relación con Dios? Usted dice: Dios me sacó del pozo, Dios me sacó del fondo del zafacón, Dios me libró de la cárcel, Dios me sacó de debajo de la patana y me trajo. La pregunta es: ¿por qué Dios lo hizo? ¿Soy yo mejor que los demás? ¿Soy yo el niño o la niña linda del Señor? ¿Valgo yo más que los que están en el mundo perdido? ¿Por qué Dios me salvó a mí? Entonces, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hijos de Él. Ahora, eso de hijo de Dios, el mundo lo detecta. El diablo lo reconoce. El diablo sabe quiénes son y quiénes no son hijos de Dios. Esta realidad produce un efecto en la sociedad, en la comunidad, produce un efecto hacia afuera. Entonces dice la segunda parte del versículo: por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué el mundo no nos conoce? En otras palabras, ¿por qué el mundo nos rechaza? ¿Por qué el mundo no nos conoce? El mismo versículo responde: porque no le conoció a Él. ¿Por qué el mundo no quiere saber de nosotros? ¿Por qué el mundo nos rechaza? Porque el amor del Padre se ha manifestado en nosotros y el mundo nos rechaza. Lo contrario a eso también es verdad. Si el amor del Padre no se hubiera revelado, oiga, revelado en nosotros, el mundo nos ama. Cuando un cristiano es amado y protegido por los pecadores, verifique su testimonio, porque es contradictorio con lo que dice la Biblia. Algún momento usted va a chocar con los que no conocen a Dios. ¿Por qué que el mundo no nos conoce? Porque no le conoció a Él. ¿Por qué tú te comportas así? Porque yo conozco a Cristo. Yo he tenido relación cercana con Él y conozco lo que le gusta y lo que no le gusta. Como yo practico lo que a Cristo le gusta, por consecuencia practico lo que al mundo no le gusta. El mundo no le gusta que yo ame a mi enemigo. El mundo no le gusta que yo perdone al que me ofende. El mundo no le gusta que yo solo hable verdad. Cuando yo me conduzco en mi vida, en mis negocios, en mis transacciones, en mis decisiones, solo con la verdad, el mundo le molesta y me rechaza. ¿Por qué el mundo no nos conoce? Porque no lo conoció a Él. Entonces, hermano, no se alarme si en la oficina lo rechazan. Rechazarle no quiere decir que le tienen piedra. Rechazarle no quiere decir que lo insulten. Rechazarle quiere decir que sean indiferentes, que no le inviten a sus cosas, que no le cuenten sus problemas porque piensan hasta que el dedo no está dentro, hasta que no se están ahogando. Porque el inconverso le cuenta a usted lo que pasó el fin de semana y espera que usted le aplauda lo que él hizo en el fin de semana. Entonces, como usted no se lo aplaude, ahí hay problema. Entonces mejor no se lo cuenta. Ahora, cuando se lo está llevando el diablo, él busca al evangélico. Mira, escúchame que yo casi no hablo contigo, pero tengo un problema, varón. Tengo un problema que, mire, yo no cogí la cárcel. Yo no sé ni cómo. Pero tú sabes, ¿qué fue lo que te pasó? Hoy yo llego a mi casa a la 1 de la mañana. Yo había salido y se me dañó el vehículo, me tuve que regresar. Y cuando llego a mi casa, encuentro un sujeto en mi casa con mi mujer. Y me estoy volviendo loco. Como no fue una parranda, como no fue un baile, una beventina, sino un golpe, lo que recibió, ahora su compañía debe ser con el evangélico.
Porque ese sí puede ayudarlo. Ese sí puede orar con él. Ese sí puede darle una palabra de aliento y de esperanza. Pero sin embargo, él lo había rechazado porque no le conoce. Entonces, yo no entiendo muchas veces a algunos hermanos que hacen un esfuerzo sobrehumano para ser potable, aceptado, gracioso al mundo. Y en ese paquete entran muchos cantantes y músicos. Usted lo ve que su afán es parecerse a fulanito, a menganito. Que su grabación no mencione a Jesús. Gloria a Dios. Hacen un CD completo sin una mención de Jesús. Bueno, eso está claro, ¿verdad? No hay que discutir mucho qué es lo que hay. De Cristo ahí no hay nada. Entonces por lo menos es sincero. Pero que no venga a decir que es cristiano. Porque el cristiano primero explota antes que dejar de mencionar a Cristo. Entonces el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Esa es la primera definición de hijo de Dios. El mundo no lo conoce. La segunda definición o verdad sobre el hijo de Dios está en el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La gente no sabe, y a veces ni nosotros mismos sabemos quiénes somos. Estamos nosotros como en una disyuntiva. No sabemos, o sea, estamos como que ya sí, pero todavía no. Ya sí, pero todavía no. Por ejemplo, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que vamos a hacer. O sea, nosotros tenemos las arras, el inicial, lo primero que se avanza en una relación con Dios. Entonces, en esta circunstancia, muchas veces hay gente que no sabe quiénes somos y nos maltratan. Nos ven con la cabeza para abajo o nos ven vestidos de civil y no saben que somos generales. Porque no conocen nuestra verdadera identidad. Nosotros, dice la Biblia, que el que ha conocido a Dios, el que ha tenido un verdadero, un real encuentro con el Señor, es otra persona. Adquiere otra dimensión, ve las cosas distintas a como antes las veía. Haga usted mismo un pequeño recuento. ¿Cómo veía usted determinadas cosas antes de conocer a Cristo y cómo las ve ahora? Entonces nosotros, como dice el versículo, ahora somos hijos de Dios. Y todos estamos de acuerdo en eso. Yo soy hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa ser hijo de Dios? ¿Cómo tú defines ser un hijo de Dios? ¿Qué características tiene que reunir un hijo de Dios para ser llamado hijo de Dios? ¿O es que tiene un letrero ahí? Hijo de Dios. Y usted va por ahí, todo el que lo ve, hijo de Dios. No. Mire, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado nuestra verdadera identidad todavía. O sea, ahí hay dos fases. La primera es lo que ya nosotros hemos recibido y del cual nosotros somos testigos, solo nosotros. Y las personas que pueden ver en nosotros ese cambio, entonces sospechan que algo raro hay en nosotros. Pero nosotros no somos lo que usted está mirando. Ahora somos hijos de Dios, dice 3:2 de Juan. Pero no se ha manifestado realmente quiénes somos nosotros. Estamos en el medio del ya sí y el todavía. Y es peligroso porque no nos distinguen. Solo nosotros sabemos que estamos aquí prestados.
La Biblia nos informa, y yo creo lo que dice la Biblia, que yo aquí soy peregrino. Ahora somos hijos de Dios, y como hijo de Dios yo tengo derecho a comer, a trabajar, a estudiar y a hacer todo. Como hijo de Dios yo tengo derecho a disfrutar de muchas cosas. Pero cuando se manifieste lo que nosotros somos, muchas cosas que como hijos de Dios hicimos y tenemos aquí se van a quedar. El apóstol Pablo lo veía como basura, porque ascendió a una dimensión anormal para el resto de los cristianos. ¿Qué pasa con esto? Que uno ve personas que saben quiénes son dentro de la iglesia, y hay otros que no saben quiénes son. Solamente se quedan en que somos hijos de Dios, pero se olvidan de que no se ha manifestado quiénes seremos cuando le veamos a Él. No es que usted se convierta en un parásito, en un holgazán, pero tampoco en un avaro, en una persona que solo vive para trabajar, para ahorrar, para conquistar, para pedir. Es como el cerdo. Usted va al cerdo en la posilga, y mientras hay cáscara de plátano, mientras hay algarroba, mientras hay mangos podridos y lodo, y usted va y le echa otra carretilla de desperdicio, y él ni levanta la cabeza, sigue ahí y come y come y come y come. Hay gente que no tiene tiempo ni para bañarse, por estar trabajando para ahorrar para el futuro. ¿Futuro de qué? La mayoría de esos que se afanan en demasía por el futuro no lo ven. El futuro se lo dejan a los que vienen atrás. No es que seamos holgazanes, porque el que no trabaja, dice la Biblia, tampoco coma. Y si usted está comiendo, tiene que ganarse lo que se está comiendo. Pero de ganarse lo que se está comiendo a querer ganar como 100 hombres juntos, eso es diferente. Entonces, el verdadero hijo de Dios se define por estos principios. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, hasta ahora nada más somos hijos de Dios, pero no se ha revelado el rango mío. Usted no lo conoce. En una ocasión oí una parábola, una instrucción, una anécdota de un pastor, un predicador muy famoso. Había ganado muchas almas para Cristo, y cuando llega al cielo, él cree que tiene los rangos más altos, los más altos de los rangos. Él era el teniente general conjunto, jefe de todo, creía él, y cree que así mismo es su residencia en el cielo. Y cuando el ángel lo lleva de mano para entregarle la llave de su residencia, él va caminando y dice: ¿quiere ver esta con mucho brillo? No, ahí no es, varón. Y sigue para otra hermosísima, un residencial hermoso. Tampoco es ahí, varón. Cuando alcanza a ver un chalet por allá que está en la cúspide, dice: ahí sí es. Lo mejor que había visto era aquel. Dice: por eso es que me dijo que allí no, porque es aquel. Y cuando llega ahí y ve el nombre del chalet, Juana Plutarco. ¿Y quién? Pregunta usted, ¿y quién era Juana Plutarco? Una viejita de la iglesia de él. Una viejita de la iglesia de él. Y le dijo el ángel: tu ministerio descansaba en las rodillas de esa señora. Oh, gloria a Dios. Y luego a él le tocó una humilde residencia, porque la grandeza de los ojos nuestros, lo que para nosotros a veces es grande, no es lo más grande, porque aquí lo que somos es hijos de Dios, pero nadie ha visto hasta dónde vamos nosotros a llegar. Entonces nosotros nos definimos en segundo lugar por esta razón: la calidad de nuestra relación con Dios. Somos hijos de Dios, no somos hijos de otro. Y si soy hijo de Dios, tengo derechos, privilegios y compromisos. Porque hay gente que le gustan los privilegios. Pero yo soy hijo de Dios. Sí, tú eres hijo de Dios.
y tú te comportas como hijo de Dios. Eres hijo de Dios, pero te comportas como bastardo, como la oveja negra, el que le hace daño al padre. El hijo de Dios se comporta como hijo de Dios, que es lo que dice aquí. Ahora somos hijos de Dios, pero lo que viene es súper mayor a lo que nosotros tenemos. ¿Estás capacitado para recibirlo? Hay gente que quiere recibir bendición, pero no están capacitados para recibirla. Si Dios le da una bendición, le hace un daño, porque el ego no cabe. Es como el ego de los artistas, de la farándula. No menciona a nadie, pero usted se pone a mirar desde los presentadores hasta los cantantes y músicos en la televisión. Ustedes notan en ellos, ustedes ven la carita y los ademanes que hacen, que ellos creen que no hay nadie que se le pare cerca. O sea, tienen un ego que de momento explota, porque ellos se creen que son lo último, lo más grande, lo irrepetible, lo inigualable. Eso pasa cuando uno no ha conocido a Dios. El hijo de Dios es humilde, y por definición el hijo de Dios es humilde. En tercer lugar, versículo 3: todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, como él también es puro. Todo aquel que tiene la esperanza en él se purifica. En otras palabras, sin esperanza, oiga bien, hermano y amigo, no hay purificación. ¿Por qué usted se arrepintió? ¿Por qué usted dejó la calle? Le decimos a muchos hombres. ¿Por qué usted dejó el vicio? ¿Por qué usted abandonó las 3 sucursales que tenía? ¿Por tonto? ¿Por loco? ¿Por enfermo? ¿Por qué? Es que usted conoció una verdad. Usted conoció a un Salvador. Usted conoció a un Redentor que le dijo: voy a preparar lugar para ustedes, para aquellos que me aman, para aquellos que guardan mi palabra. Y como yo creí eso y estoy esperando eso, eso me purifica. O sea, uno dejó esa cosa que los hombres de la calle hacen. Los cristianos no lo hacen. No es porque le falte nada, es sencillamente por la esperanza que los purifica. Esa es otra definición. El Hijo de Dios tiene la esperanza puesta en él, no en un hombre. El Hijo de Dios sabe que sus lágrimas serán enjugadas cuando lleguemos allá. El Hijo de Dios sabe que sus miserias, sus quebrantos, sus problemas, su nostalgia, su angustia, su depresión, sus enfermedades, su tristeza pasarán, pero pasarán confiando en ese Dios todopoderoso. Entonces esa esperanza trae paz, trae tranquilidad, trae sosiego y por consecuencia trae salud. Porque si usted vive en una zozobra, ¡ay! ¿Cuándo será que va a llegar? ¡Ay! ¿Cuándo se va a acabar este problema? Mire, el problema no se va a acabar, para que se tranquilice. ¿Cuándo se acabaron los problemas? Nunca. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que Dios nos capacita para que en medio de los problemas, como dice la canción, paz en medio de la tormenta. No es que se acabe la tormenta, es que en medio de la tormenta yo tenga paz. ¡Oh, gloria a Dios! No es que yo me invento un antídoto para una vacuna contra el ébola. No es que yo voy a combatir los problemas, es que los problemas me van a huir a mí. Ya con ese yo no puedo, ya yo probé todo y ese hombre se mantiene igualito. ¡Oh, gloria a Dios! Porque el diablo, cuando uno es cobarde o cuando uno no lo conoce, le hace mueca y le saca la lengua, le saca los dientes. ¡Ay, güey, que me va a comer! Pero después que usted lo conoce,
usted se queda igualito. Entonces la gente cree que usted no tiene problema. No, usted tiene problema igual o más, pero usted se queda igualito. Porque ya usted conoce al diablo y conoce a Dios. Entonces el Hijo de Dios se purifica por esa esperanza. O sea, no es un ejercicio, no es una disciplina que nos imponemos. Mira, yo no voy a llorar. Mira, yo no me voy a afligir por nada y voy a hacer el esfuerzo. No es eso. Es que la paz de Dios está en el alma. Es que usted sabe que detrás de la tormenta viene la calma. Es que nadie se lo enseñó aquí, sino la Biblia, que después de ese túnel oscuro está el sol. Usted sabe que detrás de la prueba viene la gloria de Dios. Decía el predicador del domingo pasado que no hay bendición sin desierto. Pero hay gente que quiere la bendición y no quieren el desierto. La victoria de Canaán o la victoria de Israel estuvo en Canaán. Pero cuando llegó la bendición de la tierra prometida, después de atravesar el desierto. Entonces, ¿por qué lo atravesaron? ¿Por qué iban cantando en el desierto 40 años? Por la esperanza. Dios le había hecho una promesa. Ellos creyeron esa promesa. ¿Cree usted en la promesa bíblica? Entonces, si nosotros creemos en la promesa bíblica, no tenemos por qué afligirnos. No, oiga bien, esto no es un invento. Esto no es un eslogan que se repite hasta que se cree. Si usted ha creído la promesa divina, si yo he asumido y he digerido y he asimilado la promesa divina, no hay forma de que yo me aflija. Y si me aflijo es súper pasajero. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción. Confiad, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, una definición de hijo de Dios: la purificación por la esperanza bienaventurada de que lo vamos a ver a Él tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza, lo que quiere decir que lo contrario también es verdad. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es limpio. Todo aquel que no tiene esta esperanza en Él no se purifica. Esa es la otra parte de este versículo. Todo aquel que tiene, entonces, un hijo de Dios se purifica. Un hijo de Dios se desprende de todo lo que le molesta, de todo lo que le ensucia. Dice Pablo en 6:17 de Gálatas: de ahora en adelante nadie me cause molestia, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Aleluya. Yo tengo que vivir purificado por esa esperanza que tengo en Él. No por la que me dijo el vecino, el hermano o el amigo. No, por la esperanza de que lo que dice la Biblia es la pura verdad. Todo aquel. Usted dirá: ¿por qué hay tanta gente que no está purificada en la iglesia? Ahí está la respuesta. No tiene la esperanza puesta en Él. La tiene puesta en otra cosa. En su bolsillo, en su cartera, en su tarjeta de crédito, en sus amigos, en sus habilidades. No, esto lo resuelvo yo. Esto lo resuelvo yo. Le voy a decir esta coletilla que está fuera de tema. ¿Sabe cuándo un creyente va a la fiscalía o a los tribunales? Cuando otro lo lleva. ¿Sí? Porque a veces que usted está obligado ahí. Si usted lo denuncia y dicen de usted de todo y lo mandan a buscar, usted tiene que ir. Pero el cristiano no promueve el pleito en los tribunales, porque el cristiano espera en el Señor. Esa es la esperanza que a nosotros nos purifica. Y la cuarta definición de hijo de Dios, versículo 6. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Quién es un hijo de Dios? El que no peca.
todo aquel que peca no lo ha conocido. ¿Y qué es conocer? Haber tenido una estrecha relación con Cristo a través de su palabra, a través de su presencia. Conocer a Dios, saber lo que a Dios no le agrada y conocer un poquito de qué quiere, qué espera Dios de mí. ¿Cómo yo defino a un hijo de Dios? Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Peca usted? ¿Qué es pecar? Más adelante se define un poco más. Pero no se está refiriendo al fallo. No se está refiriendo a la equivocación momentánea. Porque en el capítulo 2 del mismo carta de Juan, versículo 1, de primera de Juan, dice: hijitos, les escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos. Pero aquí dice: todo aquel que tiene esta esperanza, no, el versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Quién es el que peca? El que no permanece en Él. ¿Quién es el que no peca? El que permanece en Él. Cuando yo me descuido, cuando yo saco el celular del área de influencia de la antena, se va la señal. Mientras estoy dentro del radio de acción, del espectro radioeléctrico de la señal del celular, el celular está bien. Me salgo de ahí. Es como cuando el cristiano se sale de la órbita divina y se va a la del diablo. Entonces peca. El que permanece en Él no peca. ¿Quién es el que peca? El que no permanece en Él. En otras palabras, ¿cuál es el cristiano que peca? El que coge vacaciones. Yo le voy a coger unos minutos prestados al Señor para darte un trompón. Así dice alguna gente. Y saca una pistola y dice: le voy a coger unos minutos al Señor y te voy a poner en tu sitio. Y el diablo, ni corto ni perezoso, hizo que se le salga un tiro la pistola y le diera al otro ya. Un minuto fuera de la voluntad de Dios. Un minuto fuera de la voluntad de Dios es suficiente para cárcel, para hospital, para cementerio y para infierno. Un minuto. ¿Quién es el que peca? El que no permanece en Él. El que permanece en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Y qué es pecado? Desobedecer a lo conocido de Dios. Luchar contra la voluntad de Dios con conocimiento de causa. Cuando yo sé lo que estoy haciendo y sé que lo estoy haciendo está mal, yo estoy en pecado y lo sé. Nadie tiene que venir a decir: Dios me reveló que tú estás en pecado. No, usted sabe que está en pecado. Y no espere que vengan a decirle que usted está bien, porque usted sabe que usted está mal. Entonces el proceso es, o el procedimiento es, que usted, cuando descubre que está mal, se acerque a Dios. Porque dice aquí que todo aquel que peque, porque no permanece en Él. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, si usted no ha conocido bien al Señor, el resultado es pecado. Ahora, cuando usted sabe conscientemente: yo todavía me falta un poco, y quizá mis fallos están, quizá no, eso es así, están en eso. Entonces usted se acerca a Dios en oración, en búsqueda de su palabra. Señor, yo necesito que tú te me reveles. Yo quiero que tú hables conmigo. Yo quiero que tú me digas si yo estoy bien o estoy mal. Yo quiero que de alguna manera tú me aclares la cosa, porque yo estoy como chichigo en banda. Yo estoy perdido, yo no sé en qué estoy. ¿Cuánta gente habrá así? ¿Cuánta gente habrá así que me rodea la iglesia? Canta algunas alabanzas y anda con una Biblia, pero peca porque no ha conocido a Dios y por lo tanto no permanece en Él. Porque aún habiendo conocido a Dios, hay muchos que corren el peligro de pecar, porque se apartan un poquito, se salen de la influencia y el diablo, ni corto ni perezoso, se lo come. Entonces esta es la cuarta verdad: permanece en Él. Su adhesión a la fuente le infunde fuerza para no pecar. Pero hay gente que le tiene miedo a Cristo. Viene a la iglesia y usted ve que se sienta por allá. Nada de
A veces yo pienso, ¿será que hay alguna imagen de un perro bulldog aquí adelante? Que mucha gente como que no quiere pegar mucho. ¿O será que tiene miedo a que el fuego la queme o lo queme? Aleluya. Permanece en él. El Hijo de Dios se define como uno que permanece pegado de la fuente. Yo no puedo ser hijo de Dios y coger vacaciones. Mira, este fin de semana yo no voy a la iglesia, voy para el hotel. La escuela bíblica, me decía una vez alguien, la vamos a dar en la playa. Digo, tremenda escuela bíblica. Digo, ¿por qué no le cambia el nombre? Y ponle escuela de anatomía. Aleluya. Porque tú lo que vas a ver ahí es cuerpos. Cuerpos con poquísima ropa. Y a menos que tú no seas de hierro, a menos que tú seas de acero, tú no vas a tener comunión con Dios, varón. Tú vas a tener otro tipo de comunión. Pero son vacaciones, porque la modernidad, hermano, la gente cree que hay cosas que pertenecen a la época pasada y que ahora hay que desfasarla. Mire, el mismo pecado de Sodoma es el que está cometiendo ahora. Ahora, ¿cuántos años hace de eso? 4 o 5 mil años. O sea, eso no cambia. El pecado es pecado igualito y surte los mismos efectos y hace el mismo daño ayer, hoy, siempre. No, que la iglesia de antes esto y aquello, pero la de ahora no. La iglesia de antes iba al infierno si no se arrepentía, y la de ahora, ¿dónde va? Al mismo infierno, porque es la misma cosa. La iglesia de antes se hacía la voluntad de Dios, va para el cielo, y la de ahora también, es la misma cosa. Pero hay gente que le cogen vacaciones prestadas al Señor y piensan que el Señor como que está haciéndose el loco. La quinta verdad, versículo 8. Aquí está definido. Es una definición acabada. El que practica el pecado es del diablo. No es Ezequiel Molina que lo está diciendo. Porque hay gente que dice, a mí me dijo alguien, ¿y cómo es que hay tanta gente en tu iglesia? Digo, ¿por qué? Porque tú hablas muy fuerte. Digo, porque se quieren salvar. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Entonces dice aquí que el que permanece en él no peca. Y el que peca es porque no le ha conocido. Entonces dice el versículo 8 que el que peca, hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Pero antes dice el versículo 7, nadie nos engañe. Sí, porque hay gente que viene a decirnos que no es así. Hay gente que viene a decirnos a nosotros, no, pero nosotros equivocados. Eso era antes, que eso era pecado. Ahora estamos en una época tan pintoresca. En Estados Unidos, por ejemplo, se está dando un fenómeno que hay una cantidad, un % muy alto de pastores divorciados y recasados. Y a veces más de una vez. Yo no puedo juzgar a nadie, pero algo está pasando. Algo está pasando que no pueden sostener su matrimonio. Está tan fuerte que cuando un amigo viene de por allá con su esposa, yo no le pregunto, o sin la esposa, yo no le pregunto. Y si le pregunto es solamente cómo está tu esposa, pero más nada. Porque si por mano de los trapos yo le digo fulana, y ya no es fulana, sino... Entonces vamos a dejar eso ahí. Entonces, la Biblia dice que eso es malo. Pero alguien viene y me dice a mí que no. Hijito, no se dejen engañar. El que hace pecado es del diablo. Aunque te le pongan el nombre que te le pongan, el que peca es del diablo, dice la Biblia. Pero es que ahora viene un evangelio light, un evangelio en microondas, un evangelio al vapor, un evangelio amarillo, un evangelio de la nueva era, un evangelio suave, hiper suave. Y yo no sé, mejor es decir qué cosa es mala, porque no hay nada que sea malo. Son 2 o 3 nomás, 2 o 3 cositas. Todo está bien, todo se permite. Y las cosas más horribles que condena la Biblia, no, eso. Y cuando tú ves, no, que él tiene credencial de predicador. Que Dios tenga misericordia, ese es otro tema. Entonces,
Esta es una definición de cristiano. Con estas verdades claras no debía haber engaño, aunque hayan engañadores. Debemos entender esta realidad. Debemos entender lo que es que dice la Biblia en el 8 y no llamarnos a ignorancia. El que practica el pecado es del diablo. Qué claro, qué radical, qué fuerte, qué directo. ¿Y quién es el diablo? El diablo es el resumen de todo lo malo, la personificación de la maldad, del desastre, de la crueldad, de todo lo malo, perverso. El jefe de la maldad de las tinieblas. El que practica el pecado es él. Y el que es hijo de Dios no practica el pecado, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Usted puede haber estado metido hasta la cabeza, pero cuando llega el Hijo de Dios, su trabajo es deshacer, desbaratar toda la obra que el diablo hizo en tu vida, todo lo que el diablo dañó en tu hogar, todo lo que el diablo dañó en tu familia. Cristo viene a deshacerlo para que podamos emprender un nuevo camino, una nueva senda de victoria. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Sin embargo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Practica el pecado. ¿Está bien? Lo que dice 2:1 es la posibilidad de que alguien pueda pecar o no. Hijito, le escribo para que no pequen, pero si pecan, hay un abogado que está para ustedes. Entonces aquí dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué es practicar? Continuo. El que acostumbra a coger vacaciones, el que acostumbra a equivocarse. No, que yo soy débil. Ellos saben que yo soy débil. O sea, una cosa es que usted se equivoque un día y otra cosa es que usted quiera relajar con Dios. Una cosa es que usted cometa un fallo que Dios sabe que fue inconscientemente, que Dios conoce que no tuvo alternativa, que Dios conoce que fue una debilidad natural, que usted cayó sin usted proponérselo, sin premeditación ni alevosía. Y otra cosa es que usted se preste confiando en su debilidad. Bueno, yo soy un hombre. Mi mujer se fue y me dejó por 3 meses solo. Yo soy un hombre. Aleluya. Y con eso yo soy un hombre. Ay, papacito. ¿Cuántas cosas se cubren ahí? Lo primero que si eres un hombre, debe agotar todos los recursos antes de pecar. Los recursos normales, materiales y los recursos espirituales, antes de pecar. Y después que ya tú no tienes alternativa, entonces tú haces tu cosa por lo legal. Tú haces tu cosa correctamente. Y tú no haces tu cosa escondido. Porque el pecado siempre se hace oculto. A la gente no le gusta pecar y que los demás lo sepan. No sé por qué, pero es así. Entonces el versículo 9 es la última verdad que define a un hijo de Dios. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Oyó? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No es una vida, una reincidencia. No es una debilidad permanente. Todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y dice por qué. Dice porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Oiga, es que no puede pecar, porque aunque él se salga por un momento, el chip está dentro. La señal por un momento se apartó porque él se salió del rango, pero tan pronto él hace así, ahí está la señal. ¿Por qué? Porque la simiente está en él. El chip de Dios está en él. Y el diablo no lo puede sacar. No lo puede sacar. Hay situaciones que como humanos nos enfrían y nos llevan, mira,
al piso. Y ahí el diablo nos coge y nos da con un bate 37 con clavo en la punta. Ajá, te aprovecho. ¡Pam! Y le da un tablazo que usted se queda aturdido y usted mete la pata. Pero tan pronto usted reacciona, usted acude a la fuente. Me tumbaste, Satanás. Me diste un golpe, pero de aquí me levanto en el nombre de Jesucristo. No te puedes quedar en el suelo. No te puedes quedar rendido. No te puedes quedar postrado. Levántate. Eso es lo que el diablo quiere, que te quede en el suelo. No, ¿a qué tú vas a la iglesia? Tú vas a perder tiempo y hacerle perder tiempo a los otros. No vaya a nada. Sé sincero que tú no sirves. Tú no puedes ser evangélico y ya. Tú no puedes ser evangélica. Quédate en tu casa, vete al salón hoy domingo. Ponte bonita, a ver si encuentras un marchante. ¿A qué tú vas a la iglesia? En ese momento dígale, mentira tuyo, Satanás. Te conozco, diablo. Voy para la iglesia. Y usted viene y se conecta otra vez. ¡Ñap! Entonces usted se ríe en la cara del diablo. El que es nacido de Dios no puede pecar. Y si peca, no ha nacido de Dios. Y cuando habla de pecado aquí habla de práctica pecaminosa. Práctica pecaminosa. No puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Y de quién es? Aleluya. Todo aquel que no hace justicia. Eso es largo, eso de justicia no se puede tocar ahora. Pero justicia significa vivir una vida correcta. No es solamente pagarle al que le debe, es muchas cosas. Es que usted no le cargue al otro lo que no le toca y que usted se crea mejor que el otro. Ahí entra tal orgullo. Ahí entran muchas cosas. Pero el que ha nacido de Dios practica la justicia. Se manifiesta la justicia, su vida de equidad, su vida limpia, su vida pura delante de Dios. Y se manifiesta en él. Y esa persona practica la justicia y ama a su hermano. Son dos cosas muy difíciles en este mundo. El apóstol concluye definiendo las reglas que diferencian, oiga bien, porque el hecho de estar en la iglesia no quiere decir que usted es hijo de Dios. Y el hecho de que no esté tampoco quiere decir que no lo es. Definición, hijo de Dios por definición. El apóstol concluye definiendo las reglas que diferencian al hijo de Dios del hijo del otro, en el versículo 10. Todo aquel que no practica la justicia, no es de Dios. Y segundo, tampoco es de Dios el que no ama a su hermano, el que no practique el amor, la misericordia, la paciencia con su congénere, con su prójimo, no es de Dios. El hombre, la mujer de Dios manifiesta las virtudes que son de Dios. El amor sobre todo, la misericordia, la humildad. Una persona que es orgulloso, altanero, una persona que es soberbio, no ha conocido a Dios. Hermano, no ha conocido a Dios. Porque el que conoce un poquito a Cristo ve que están diametralmente opuestos. Entonces, ¿cómo es posible que un orgulloso sea hijo del campeón de la humildad, que fue Jesucristo? Entonces, eso es un ejemplo. Entonces está muy clara la palabra de Dios. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Y todo aquel que no ama a su hermano tampoco es de Dios. Hijos de Dios, por definición, no es lo que usted diga. No es lo que diga el papel que le dieron a usted. Es que usted, su propia trayectoria por esta vida, lo definan como hijo de Dios o como hijo del otro. Porque además hay dos hijos o dos padres, el diablo y Dios, Dios y el diablo. Y ahí lo dejamos. Un aplauso a Cristo. La Asociación Misionera La Batalla de la Fe ha presentado La Hora del Mensaje con el pastor Ezequiel Molina Rosario.
Gracias por su sintonía. Comuníquese con nuestras oficinas en Santo Domingo y La Romana en el 687-5741 y 550-2445 o al email radioven@codetel.net.do o al apartado postal 2217.